Hechos capítulo número 17, por favor. Vamos, hermanos, a leer la palabra de Dios, puestos todos de pie por respeto a ella. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 16 al versículo número 24. Hasta el 23, vamos a leer hasta el 23, del 16 al 23, Hechos capítulo número 17. Voy a esperar que todos lo tengan. Hermanos, voy a hacerlo más lento o tranquilo que se pueda para que usted tenga manera de apuntar, de captar las ideas, de que usted pueda estar aprendiendo, anotando, y voy a tratar de ser lo más cuidadoso que pueda posible para que usted pueda entender muy bien la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Sí estamos contentos, hermanos? ¿Nerviosos? ¿Listos para escuchar la palabra de Dios? ¿Con la piel de gallina, hermanos? Muy bien. Vamos a ver. Hechos 17 en delante dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Ustedes? Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Traes a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y mirando vuestros santuarios, hallé también el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Vemos en este pasaje, hermanos, a Pablo llegando a la ciudad de Atenas, a los griegos, llevándoles, hermanos, tratar de llevar el mensaje. Dice la Biblia que él, al ver a la ciudad ateniense entregados por completo a la idolatría, a la adoración de dioses, Pablo dice que su espíritu enardecía y sentía la necesidad y el deseo de llevarles el mensaje. Y la Biblia nos relata que Pablo llega a predicar del evangelio de Jesús, hablando de la resurrección. Ahora, hay un dato interesante en Hechos que no debemos olvidar, ahí en el versículo número 21, y es algo muy interesante en cuanto al contexto de este pasaje. Dice: porque los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesan sino en decir o en oír algo nuevo. Eran hombres demasiado religiosos. Cada vez que llegaba un predicador o una persona elocuente a darles una nueva enseñanza, ellos prestaban completamente atención. Tenían infinidad de dioses, infinidad de ídolos, infinidad de creencias. Y luego Pablo viene en el versículo 23 y haya una inscripción muy llamativa. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios. Mire, esta palabra santuarios quiere decir que cada uno de los atenienses tenían un altar para cada dios, pero aún había algo en el corazón de los atenienses que no los dejaba tranquilos. Mire lo que dice: hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Qué dice, hermanos? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. A pesar de tener tantos dioses, de tener tanta creencia en tantas cosas, la Biblia nos relata que ellos tenían un altar especial que decía: al Dios no conocido. Es decir, que su espíritu, su alma les guiaba a ellos al entendimiento de que solamente había un solo Dios, pero eran idólatras y tenían diferentes dioses. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Y por qué tomo este pasaje? Bueno, así como en los atenienses tenían muchos santuarios y muchos dioses, muchas creencias, muchas filosofías, pero ellos reconocían que había un Dios no conocido. Así el mundo hoy en día tiene un Dios para cada religión. ¿Sí me escuchó lo que le acabo de decir?
Aunque usan el término Dios y Jesús, los mormones, los testigos, los católicos, los bautistas, los pentecostés, los etcétera, 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 adventistas, llámale como le llames, todos usamos el término Dios y Jesús. Pero muchas veces ese Dios y ese Jesús no es el Dios ni el Jesús de la Biblia, es el Dios y el Jesús de su religión. Amén, hermanos. Mi deseo en esta tarde, y pido a Dios sabiduría para explicar, quiero hablar del tema el Dios de las Escrituras y el Dios de las religiones. No es el mismo el Dios de la Biblia al Dios de las religiones. Amén. Porque hay diferentes creencias de Dios, hay diferentes argumentos de Dios, diferentes conceptos de Dios. Y aunque usan el término Dios y Jesucristo, normalmente no están predicando al Dios de la Biblia ni al Jesús de la Biblia. No voy a usar todo mi tiempo para hablar de lo que cree cada secta o cada religión. Mejor me voy a basar y a centrar en lo que la Biblia dice de nuestro Dios verdadero, el de las Escrituras. No, ojo, hermanos, no es el Dios de los bautistas fundamentales independientes, es el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia, hermanos, se tiene que entender en la revelación que Él nos ha dado, su palabra. Y si hay algo de Dios que no viene en su palabra, entonces no viene de Él. Si está conmigo, la Biblia es la autoridad. Es donde podemos conocer a Dios de una manera muy especial. Dios no se revela en sueños, no se revela en tantas cosas, en visiones. Dios se revela únicamente a través de dos cosas: la creación y la escritura. Y en la creación, ¿qué podemos ver? El día viernes estábamos viendo mi esposa y yo con mi hijo. Nos gusta ver documentales de animales, de paisajes, de la naturaleza. Y veíamos grandes paisajes hermosos, animales muy bonitos. Y lo único que nosotros tres llegamos a la conclusión en unánime voz era: qué grande Dios tenemos. La creación nos muestra el poder, la grandeza de Dios. Pero la Biblia nos enseña el conocimiento del Dios personal, porque Dios es un ser personal. Amén, hermanos. Dios no es un ser místico, un ser que se interprete o se pueda ver a través de un éxtasis. Dios se conoce de una manera personal a través de su palabra. Vamos a orar para comenzar este mensaje, este tema: el Dios de las Escrituras y el Dios de las religiones. Amado Padre, sin duda alguna, Señor, yo me siento completamente incapaz de exponer tu palabra, Señor. Porque cuando llegamos al entendimiento de un Dios como el que está en la Biblia, nuestra mente humana, pequeña, finita, no puede entender ni comprender todo lo que tiene que ver contigo. Padre, el hombre cree que te conoce, el hombre cree y piensa saber de tu forma, tu proceder, pero muchas veces, Señor, si hay algo que delata que no te conocemos, es nuestra propia vida. La manera en la que muchas religiones están regidas, la manera en la que muchas creencias tiene el humano, nos deja ver la ignorancia en la cual nos encontramos acerca de ti. Señor, yo me siento incapaz, Señor, completamente. Pero que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable. Que no sea Carlos Díaz, porque Carlos Díaz todo lo que toca lo pudre. Pero que sea Cristo y el Espíritu de Dios, porque todo lo que el Espíritu de Dios toca lo embellece. Ayúdanos, por favor, a entender tu palabra. Escóndeme detrás de la cruz de Cristo. Y que Jesucristo sea el que predique su palabra. Señor, preséntate a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias. Muchos sienten en lo más profundo de su ser que debe existir un ser supremo o Dios, y por eso tratan de descubrir cómo pueden conocer a ese ser supremo. El resultado, hermanos, de esa búsqueda, de la búsqueda de un ser supremo, es la religión. Ojo lo que voy a decir, pongamos atención a lo que voy a decir. La religión es una invención humana apropiada por cada persona que intenta encontrar a Dios. Dios no creó ninguna religión.
Cuando Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no habla de una institución, de una religión, habla de creyentes fundados en Él. Amén, hermanos. La iglesia somos cada creyente. Si nos reuniéramos debajo de un pinabete, esa sería la iglesia, porque son los que se reúnen, no los edificios, no las denominaciones. Y en esta tarde, hermanos, quiero que me entienda perfectamente lo que voy a decir. Y antes de seguir con el mensaje, quiero que saque de su mente la denominación que usted pueda sentir o tener. Entiendo que hay personas que están aquí que vienen de un trasfondo pentecostés. Hay personas que aquí han crecido en los bautistas. Quítese la denominación del alma, quítese la camiseta de la denominación y conozca al Dios de la Biblia sin las ataduras de la denominación. Amén, hermanos. Para poder continuar, necesito que saque toda idea preconcebida de su cabeza, lo que usted cree, lo que usted piensa, y vamos a ver lo que Dios dice. Porque ese es el problema de las religiones, que agarran y toman a Dios como lo que creen, lo que piensan. Y Dios no es lo que yo creo, lo que pienso, es lo que está escrito de Él en su palabra. El hombre, al intentar buscar a Dios y en su búsqueda de Dios, creó lo que se llama religión. Su deseo, su intención de encontrar, formar a un Dios, pero escúcheme, formado y hecho a su misma manera de pensar. Formado a su Dios, a su razonamiento, a su intelecto, al Dios que ellos pueden entender. Pero a diferencia de la religión, el cristianismo, que es muy distinto, el cristianismo no es una religión. El cristianismo, por otro lado, nos enseña que no somos nosotros quienes encontramos a Dios. Es Él el que ya nos ha encontrado a nosotros. Dios se ha manifestado a nosotros por medio de su palabra. Usted no buscó a Dios, Dios le buscó a usted. ¿Y qué dice? Y la Biblia nos dice en 1 Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es el cristianismo. Cristianismo no es religión. Cristianismo es una vida entregada por entero a Cristo. Es un seguidor de Cristo, es un imitador de Cristo. El problema es que el hombre, para empezar, el primer error, el hombre dice que cristianismo es religión. Y qué equivocados estamos en esa manera de pensar. Gracias, hermano. Qué equivocados estamos al pensar en esa manera. Todos dicen que son cristianos: mormones, testigos, pentecostés, bautistas, católicos. Todos dicen: soy cristiano. ¿Por qué? Porque han oído de Cristo, porque han escuchado de un hombre que murió en una cruz hace 2000 años. Pero eso no es cristianismo. Tener un concepto correcto de Dios es algo fundamental, hermanos. No solo para la teología, sino para la vida cristiana práctica. El que usted conozca a Dios de una manera bíblica, escúcheme bien lo que dije, conocer a Dios de una manera bíblica es fundamental para la vida cristiana práctica. La adoración al Dios verdadero. Y eso es importante, hermanos. Mire, no, he escuchado cristianos que dicen: yo adoro a Dios como yo quiero. Pero ¿quién nos dijo a nosotros que debemos adorar a Dios como yo quiero? ¿No se supone que lo debo adorar como Él quiere? ¿Sí me está entendiendo? Es como Él quiere, no como yo quiero. Porque entonces, si es como yo quiero, entonces estoy limitando a Dios a mi manera de ser, de pensar. Es que yo creo que a Dios le agrada esto. No creas lo que a Dios le agrada. Abre la Biblia y ve lo que a Dios le agrada. La adoración es lo mismo que los cimientos al templo. Donde sea inadecuada, donde esté fuera de proporción, toda la estructura tendrá que desplomarse tarde o temprano. Y eso genera una cosa: desorden. Cuando el hombre crea a Dios a su imagen, hay desorden. Cuando el hombre conoce a Dios como Él es, hay orden. Porque entendemos lo que Él quiere, entendemos cómo es Él. La adoración, hermanos, escúcheme bien, no se me pierda, no esté platicando, por favor. No quiero llamar la atención a nadie de manera personal, por favor. La adoración a un Dios
que no es el Dios vivo y verdadero, se le llama idolatría. Este es uno de los pecados que Dios abomina muchas veces. Y Dios le había prohibido al pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento que se hiciera ídolos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de ídolos? Ahorita le voy a comentar. ¿Por qué? Porque la idolatría termina siendo una abominación delante de Dios. Porque, hermanos, la idolatría es en el fondo un líbelo con respecto a su personalidad. ¿Qué es un líbelo? Escribir a alguien calumniándolo. Eso es un líbelo. Escribir de alguien con calumnia, algo que no es verdad. Por eso la idolatría es abominación a Dios, porque presentan a Dios como Él no es. ¿Sí está conmigo? Idolatría no es solo hacer una imagen de talla. En el ámbito espiritual, idolatría no es tener a alguien en alto concepto. Idolatría no solo es la adoración de una imagen o estatua. Idolatría es formar a Dios a mi propia manera de pensar. Desde ahí ya es idolatría, es un líbelo, porque ya estoy poniendo a Dios de una manera que no es. ¿Sí está conmigo, hermanos? Les veo cara de duda. La idolatría no solo es adoración de talla, de imágenes, de monitos. Y hermanos, eso es lo que pasa en las iglesias cristianas de hoy en día. Tienen un ídolo. Los apostólicos tienen un ídolo que se llama el apóstol, que es el que les predica, y hacen a un lado a Jesús. Hacen a un lado la adoración a Cristo. Hacen a un lado la salvación por fe y gracia. Ellos dicen que el bautismo salva, cuando la Biblia dice lo contrario. Están formando a un Dios que salva por un bautismo. Los testigos de Jehová tienen otra creencia de Dios. Aunque usan el nombre Jehová, están quitándole a Dios el atributo más importante, la deidad en Cristo, su encarnación. ¿Qué dice la Biblia en Filipenses 2? Que cuando venga Cristo, cuando estemos delante de Él, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es ¿quién? Señor. Pero al decir que Cristo es otro Dios, entonces no es el Dios de la Biblia, es el Dios de la imaginación de un testigo de Jehová. Es el Dios de Carlos Tate Russell. No es el Dios de la Biblia, no es Jehová de los ejércitos, es el Dios de Carlos Tate Russell. El Dios de la luz del mundo es el Dios de Smith, de Joaquín Arón. Son sus dioses. Crean a un Dios a su imagen. Los que hablan de la doctrina de la prosperidad crean al Dios de las riquezas. Y no voy a decir la palabra porque aquí en México es ofensiva la palabra griega, pero es el Dios de las riquezas, el Dios de la prosperidad. No es Jesucristo, no es Jehová, es el Dios de las riquezas, de la abundancia. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta secta, tanta falsa doctrina? Porque el hombre ha cosechado en su cabeza y le ha dado vida a su propio Dios. Y es interesante que entendamos, hermanos queridos, amados, que si usted está viniendo a esta iglesia a congregarse y usted viene por la denominación, usted está completamente erróneo. Si usted viene para la denominación y dice que yo soy bautista, ¿por qué eres bautista? Porque mi papá fue bautista, estás mal. Nosotros no pregonamos una denominación, pregonamos al Dios de la Biblia. Si pudiera cambiarle el nombre a la iglesia, le pondría iglesia bíblica. Porque vivimos acorde a la Biblia, hermanos, no acorde a la creencia de antepasados. Porque entonces de los antepasados formamos un Dios. Mire, hay tantas cosas que tenemos, tantos seguidores que nos hacemos. Tantos hombres que inician con una creencia, una doctrina sacada de la Biblia, y la gente corre en multitudes atrás de ellos, forjando y diciendo ellos tienen la razón. Hermanos, muchas de las sectas, de las falsas iglesias cristianas, utilizan la Biblia para formar su Dios. Toman conceptos, toman textos, pero a la hora de mostrarlo, lo presentan como a ellos les conviene, como les beneficia más. Y por esta causa, hermanos, las personas que se congregan en estos lugares salen con un concepto de Dios tan equivocado, y después reflejan en sus vidas la consecuencia de un mal concepto de Dios. Y te lo voy a poner en mayúsculas y en letras amarillas. ¿Sabes qué es lo que refleja el mal concepto que la persona tiene de Dios? Una falta de temor y reverencia a Dios. ¿Sí me está escuchando?
Personas que dicen conocer a Dios, pero su vida no manifiesta absolutamente nada de ese conocimiento. Personas que dicen conocer a Dios, pero creen que Dios está más preocupado en los bienes materiales que en la vida personal del cristiano. Piensan conocer a Dios, pero ignoran las doctrinas de la Biblia, como el infierno, como el Espíritu Santo, la deidad, la Trinidad. Piensan conocer a Dios, pero niegan su poder, sus atributos, lo parten a la mitad. Hermanos, mire, no porque una persona use la Biblia quiere decir que está hablando del Dios de la Biblia. Puedo tomar un concepto del Dios de la Biblia y tomar un concepto de un ser humano y unirlos y creer que ese es un Dios. Hermanos, Dios no es un ser humano. ¿Sí me escuchó lo que le acabo de decir? Dios no es un ser humano. Dios no piensa igual que el humano. Dios no ve las cosas como el humano las ve. Dios no se rige como el humano quiere. Tú te riges como Dios quiere. Y por eso hay tanto desorden en las vidas cristianas. Y por eso hay tanta, hermanos, miren, ni iglesia se les puede llamar a esos lugares. Son locales donde compraron unas bancas, compraron un púlpito, y un hombre que dijo ser un pastor se para cada domingo a enseñarle a la gente idolatría, a que adoren a un Dios que no es el de la Biblia, sacando textos fuera de contextos. Pero no conocen a Dios. No han entendido quién es Dios. Y eso es lo que me preocupa de las iglesias hoy en día. Y vamos a hablar de esta iglesia. Me preocupa tanto, hermanos, porque a veces nos dejamos llevar por filosofías y huecas sutilezas, ignorando lo grande, lo hermoso, lo precioso que es la Biblia. Mire lo que dice Romanos 1. Romanos 1, por favor. Versículo 21 en delante. Criticamos y juzgamos a los católicos por sus monos, pero ¿qué no las iglesias de hoy tienen también su propio Dios? ¿Tú crees que Cash Luna no tiene su Dios? Y no es el Dios de la Biblia, hermanos. ¿Tú crees que Maldonado no tiene su Dios? Y no es el Dios de la Biblia. Y te puedo dar tantos y tantos y tantos falsos profetas. Estaba escuchando la semana pasada a esta famosa pastora llamada, ¿cómo se llama esta mujer? Es súper famosa esta mujer. No, es pentecostés ella. Yesenia. Subiendo en Facebook los motivos bíblicos, escúchame bien lo que te voy a decir, los motivos bíblicos del por qué se divorció por segunda vez. Hay una ignorancia de la Biblia. Su justificación usó un pasaje de la Biblia que nada tenía que ver. Yo vi todo el video completo. Ella forjó su Dios a su conveniencia. Es que Dios no quiere que suframos. Es que Dios permite que nos divorciemos y no somos felices. Es que la mujer también tiene derechos. ¿Dónde dice la Biblia eso? No me malentienda, no estoy diciendo que la mujer no tenga derecho, estoy diciendo cómo usan la Biblia para dar sus argumentos. Y ella argumentaba y defendía su divorcio. El Dios en el cual ella cree no es el Dios de la Biblia. Porque si conociera al Dios de la Biblia, su vida sería transformada, sería diferente. No porque veas un monito predicando en un púlpito quiere decir que es un hombre de Dios y un hombre santo. Cualquiera puede usar la Biblia. El diablo se la sabe de memoria. El diablo la habla, pero no la vive. La interpreta equivocadamente. Yo veo tantas iglesias con tanta falsa doctrina y están multitudes y multitudes y multitudes. ¿Y tú quién crees que es el que lleva esas multitudes a esos lugares para que sean engañados? Dice 2 de Corintios 4, el 4:4 dice, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de ¿quién, hermanos? De Cristo, el evangelio, el conocimiento del Dios verdadero. Mire, Romanos 1:21 en delante dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus, ¿qué dice, hermanos? ¿En qué se envanecieron los hombres? Sus razonamientos y su necio, ¿qué, hermanos?
Su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y mira lo que pasa cuando formas un Dios a tu razonamiento. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿En qué, hermanos? Semejanza de imagen de ¿qué? Hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Si te fijas hasta dónde llega la idolatría del hombre al forjar a un Dios a su semejanza, a su razonamiento, en su necio corazón, los lleva a querer transportar a Dios a la semejanza de un hombre e incluso hasta de animales. La degradación del hombre que ocurre cuando tiene un falso conocimiento del Dios vivo. Y hermanos, mire, escúcheme bien. Usted dice, pastor, yo no adoro imágenes. No, pero ¿qué Dios tienes tú en la cabeza? ¿En cuál Dios tú crees? ¿Es el Dios de la Biblia? ¿Es el Dios, aquel que dijo, yo soy el que soy? ¿Es Él? Porque realmente si conociéramos al Dios de la Biblia, viviríamos una vida con temor reverente a Dios, con respeto a la palabra de Dios. No viviríamos desordenadamente como muchas veces vivimos. ¿Sí está conmigo, hermanos? Mire lo que dice el versículo 22. Versículo 21, parte B, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Las ideas equivocadas sobre Dios no solo son la fuente de la que fluyen las aguas contaminadas de idolatría, ellas mismas son idolátricas. Las ideas humanas son idolátricas. Nociones pervertidas sobre Dios pronto van a pudrir la religión en donde aparecen. Hermanos, es tan necesario, escúcheme bien, es tan necesario para la iglesia que tenga un concepto bíblico de quién es Dios. Y cuando este concepto declina, la iglesia con su adoración y con sus normas morales también declinan juntamente con él. Voy a hablar ahora de nuestros movimientos. Y como le dije, sáquese de su corazón la denominación. Y quiero que entienda por qué cometemos tantos errores. Vi hace 2 semanas a una hermana que se congregaba aquí hace mucho tiempo. Se fue de vacaciones a una ciudad y entró a congregarse a una iglesia pentecostés. Y ella decía en su publicación en su muro: gloria a Dios, adoramos a Dios, etc, etc, etc. Lo que me espantó no fue que entrara a una iglesia pentecostés y que no entrara o no buscara una bautista, sino que conociendo, se supone, la sana doctrina, no aprendiera a discernir las enseñanzas, las creencias o al Dios que esas denominaciones muchas veces forman. Pudo haber entrado a cualquier iglesia, mientras hablaran la sana doctrina, todo estaría bien. Están hablando del mismo Dios. Pero tú entras a un lugar donde no hablan del mismo Dios y hablan a otro Dios cambiado, entonces ahí está el problema. ¿A dónde nos lleva, hermanos, la ignorancia de conocimiento de Dios? Yo puedo entrar a una iglesia y que digan, esta iglesia, ¿sabes qué? Dios está más preocupado en que si tú das 1 centavo, Él te da 2. Y cuando conocemos a Dios nos damos cuenta y decimos, eso es mentira. Pero ¿qué pasa con los cristianos que se congregan en las iglesias? Dicen, sí es cierto, ayúdate que yo te ayudaré. Sí es cierto, sí dice la Biblia eso. ¿Sabe por qué los cristianos hacemos esa clase de declaraciones? Porque no conocemos. Es tan necesario que la iglesia tenga un concepto bíblico de quién es Dios, para que la iglesia pueda fundarse realmente sobre la roca, la cual la roca es Cristo. Ahora, ¿qué pasa con las iglesias de nuestros movimientos? ¿Qué idolatran al hombre? Es que si no está predicando el pastor fulano de tal, no voy. Es que si el pastor fulano de tal se cambia de iglesia, yo me voy con él.
Es que si el pastor sale de viaje y se queda alguien a cuidar la iglesia, no voy porque no es el pastor. Idolatramos personas. Si bien no estamos idolatrando a un ídolo de mono, estás idolatrando a una persona pensando que esa persona, aunque no lo decimos verbalmente ni textualmente, al idolatrar a una persona y ponerle un alto concepto es querer bajar a Dios de su gloria y poner a un hombre. Y qué tremendo fiasco te llevas cuando te das cuenta que ese hombre no es Dios, porque Dios es perfecto y el hombre es imperfecto. Qué fiasco te llevas, qué decepción te llevas cuando el pastor que tanto idolatras te falla. Por eso hay muchas iglesias seguidores de hombres. Por eso Pablo regaña a Corinto y le dice: ustedes han hecho partidos políticos. Yo soy de fulano, mangano, perengano. Cada quien tenía su Dios, cada quien tenía su hombre, su representante, pero estaban olvidando, dejando de lado al Dios que daba el crecimiento. No importa si era Apolo, si era Pablo, si era Cefas, ellos debían de exaltar a Cristo, no al hombre. Pero hermanos, déjenme decirle una cosa: ¿cuántos de nosotros no hemos adaptado al Dios en base a mi manera de pensar? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos tratado de cambiar a Dios a mi forma de creer? Es que yo creo que Dios obra así. ¿Tú crees? ¿Tú crees o la Biblia dice? Es que yo pienso que Dios no castiga al hombre. ¿Tú crees? Abre tu Biblia y mira qué dice. No, pastor, es que yo creo que Dios me puede bendecir a pesar de que yo viva en pecado. ¿Tú crees? ¿Dónde dice? Hacemos declaraciones como estas y vivimos en desorden porque creemos que Dios es un Dios bonachón que jamás se enoja contra el pecado, y vivimos en liberalidad completa, libertinaje. Ahora, ¿qué pasa en nuestros movimientos? Nos cargamos a dos lados. Primer lado, un Dios legalista, un Dios que siempre trae la espada desenvainada con juicio. Y los predicadores se empecinan en hablar de un Dios que si tú no vienes a la iglesia te va a dar un latigazo, que si tú no diezmas te va a dar un latigazo, que si tú no ofrendas te va a dar un latigazo, que si te vas de la iglesia fulana para cambiarte a otra que te quede más cerca te dan un latigazo. ¿Por qué? Porque esa iglesia no tiene el poder de Dios. Esta sí. Hermano, ¿quiénes creemos que somos para decir que en una iglesia tiene el poder de Dios y otra no? Mientras se hable del Dios de la Biblia, esa iglesia tiene poder. Pero hay iglesias bautistas, fundamentales, independientes que se van al legalismo, a gritonearle a las personas pensando que la gente así va a cambiar, mostrando a un Dios de ira siempre. Pero hay otras iglesias al extremo, un Dios que da permisividad de hacer todo lo que yo quiero, que si vivo en unión libre no pasa nada, que si vivo como yo quiero y si quiero robarme el diezmo no sucede nada. Un Dios en el cual ya no se habla del Dios de la Biblia, se habla de un Dios terapeuta, psiquiatra, psicólogo. Un Dios que está más preocupado en mis emociones que en su santidad. Y se van de este lado. Aunque sean bautistas, fundamentales, independientes, y Cristo les haya salvado a ambos, ¿están formando un Dios legalista, dictador? ¿O están forjando un Dios psicólogo? Pero no es el Dios de la Biblia, ninguno de los dos. ¿Sabe cuál es nuestro problema, amados hermanitos? Que no sabemos ser ecuánimes ni medios. O es acá o es acá. Pero nunca estamos viendo qué dice la bendita palabra de Dios al respecto. ¿Sí está conmigo, hermanos? ¿Qué Dios tiene usted? Sí, hay un pasaje que dice: horrenda cosa es que hermanos del Dios vivo. Pero también hay un pasaje que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Dios tiene amor y es ira también. No es solo ira, como los legalistas nos muestran, que nos hacen vivir: si no me he visto la hermana hasta acá, hasta el cuello, ando impura. Predicadores que han enseñado y dicen: te vistes, con que enseñes el huesito de aquí, eres una prostituta. ¿Qué son esas predicaciones? Ofendiendo a la persona, dañando a la persona, porque hablan de un Dios que siempre está ofendiendo porque ve la apariencia externa. Pero luego nos vamos a este extremo en el que te permiten hacer todo. Nada más traiga su diezmo, hermano, por favor. Con eso es suficiente. Viva como usted quiera. Mensajes de Dios te ama, no sufras, tú sí puedes, tú eres un campeón. Y Dios, hermanos, Dios no es un motivador, no es un coaching.
Porque tenemos un concepto de Dios meramente humano. Qué triste es ver predicadores que cuando van a aconsejar a sus miembros tienen que usar libros de psicología como Freud, cuando Freud era un ateo, en vez de usar el libro completo de la palabra de Dios. Es que el psicólogo se encarga de estudiar el alma, y ¿quién mejor para estudiar el alma que aquel que la diseñó? Pero queremos formar un Dios médico, psicólogo, o un Dios dictador, legalista, que siempre trae el azote, como azotar a un burro para que avance, si no el burro no avanza. Pero el Dios de la Biblia, cuando yo lo conozco personal, Él me cambia sin irme a este extremo ni irme a este extremo. Entiendo que Dios es amor, pero también entiendo que si me salgo del camino va a haber disciplina. Y vivo como una vida libertad, no libertinaje ni a la esclavitud, libertad. A libertad fuisteis llamados, dice la Biblia. Líbreme Dios a mí un día de convertirme en un pastor legalista o un pastor motivacional. Porque ese día, hermanos, ustedes están en todo el derecho de correrlo. Porque no venimos a hablar de psicólogos, ni venimos a hablar de azotes de cuerdas, venimos a hablar del Dios de la Biblia. El Dios que cambia, que transforma, que renueva. Amén, hermanos. Quiero que veamos, hermanos, dos maneras en cómo podemos diferenciar al Dios verdadero de un Dios de una religión, del Dios de una denominación. Veo mucha gente que está platicando, hermanos, y mire, le aclaro rápido. Si usted platica y si usted no entiende las cosas, a mí no me hace daño, yo ya las aprendí. Yo ya la compartí con mi esposa y con algunos hermanos, y los que pusieron atención van a saber. Pero usted nunca va a aprender a diferenciar a un Dios de la Biblia, al Dios de una religión, y no va a aprender a conocer bien a Dios, porque en ese momento usted estuvo platicando, distraído. Eso es una falta de reverencia a la palabra de Dios. Y no estoy sacando el azote de cuerda, ni le estoy diciendo bien, hermano, usted se está perdiendo la gran bendición. Amén. Quiero ayudarle a usted que conozca un Dios bíblico 100%, no un Dios de una denominación. Ya basta, hermano, ya basta. Ya basta de tantas cosas, ya basta de tantas ideas humanas. Ya basta de tantas creencias y principios humanos. Es tiempo de conocer al Dios bíblico, para que mi vida sea en libertad y en amor a Él. Mira, a veces los legalistas sirven a Dios por obligación. Es que tengo que, si no el pastor me va a quitar mi ministerio. Y acá están en que no, pues ahí como sea, que al cabo Dios no me hace nada. Pero cuando alguien conoce un Dios de la Biblia, le sirve porque ha aprendido a amarlo. Cuando tú conoces a Dios como Él es, te enamoras de Él. Le sirves porque lo amas, no porque te obliga, no porque sepas que Él no hace nada. Lo haces porque lo amas, porque has visto cómo Él es contigo, cómo Él obró en tu salvación, cómo obró en tu vida, y lo conoces desde el ámbito como Dios manda. Y dices: wow, Señor, cada vez que te conozco te amo más. No quiero dejar de leer, no quiero dejar de estudiar, no quiero dejar de conocerte. Pero ¿qué pasa? Que estamos en ese extremo y te cansas. Te cansas. Y yo lo interpreto de esta manera, y discúlpeme, la comparación no va a ser muy buena la que voy a usar, pero es la única que se me ocurrió. Discúlpeme, pero parecemos perritos domésticos. Cuando salen a la calle no saben hacer nada, se los atropellan, porque nunca aprendieron y vieron las cosas de afuera, porque siempre vivieron esclavizados, ahogados a que si me salgo aquí, juicio va a venir sobre mi vida. Y estamos acá, y aquí estamos como los de la calle, sin ninguna limpieza, sin ningún pudor ni respeto por ningún dueño. Si quiero muerdo, si quiero no muerdo. Hermanos, todo debe de ser punto medio. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de puntos medios, amén. Dios no es extremista. Todos los atributos de Dios son iguales. No es más ira que más amor, ni más amor que ira. Es igual en proporción. Y conforme pasen los domingos vamos a ir aprendiendo más acerca de esto. Pero mire 1 Corintios 2:10. Y por eso le dije que le quería dar más importancia a la palabra de Dios, porque aquí vamos a durar hasta 2 horas, hermanos, amén. ¿Por qué nada más, Eulogio, te quieres quedar 2 horas, Eulogio? Hermanos, mire, me da tanta tristeza que podamos ver un partido de fútbol 2 horas y no podamos escuchar la palabra de Dios ni 1 hora. Ay, es que ya son 50 minutos, ya. Como si Dios nos estuviera martirizando su conocimiento. Mire 1 Corintios 2:10, por favor.
Dice la palabra de Dios así, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún, ¿qué dice, hermanos? Lo profundo de Dios. Wow, qué precioso texto, qué hermoso texto. Vamos a leerlo otra vez. Le dije que nos íbamos a ir despacito, lentito. Mi idea es que usted aprenda. Si nomás aprende este versículo 10, ya es ganancia. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque ¿qué, hermanos? El Espíritu todo ¿qué? Lo escudriña. ¿Aún qué? ¿Profundo de quién? De Dios. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Vamos al versículo 6, por favor. Vamos a entender un poquito el contexto de qué está hablando Pablo aquí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los hombres de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de ¿quién, hermanos? De Dios en misterio. Hasta ahí. Bueno, vamos a seguirle. En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, ¿qué dice? Para nuestra gloria. Mírenme acá, porque si no se me va a perder y no va a entender el verso 10. Pablo está hablando en el contexto de la sabiduría proveniente de Dios. ¿De qué sabiduría habla? Si tú lees el capítulo 1, versículo 18 en delante, está hablando del evangelio, está hablando de la revelación de Dios por medio de su palabra. No está hablando de una visión, no está hablando de un sueño, está hablando de la revelación que ya tenían por medio de la palabra. Recuerde que Pablo utilizó muchas veces, y los apóstoles utilizaron muchas veces el Antiguo Testamento para revelarle a los judíos que Cristo era el Mesías. ¿Sí estamos de acuerdo? Hechos capítulo 2 puedes leerlo, y varios textos. Entonces, escúcheme, Pablo dice que él no viene hablando en una sabiduría de humana procedencia, sino que él viene hablando en una sabiduría que proviene directamente de Dios. Dice el verso 7, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando Pablo habla de sabiduría oculta, no quiere decir algo que es algo que nadie puede saber. Ya esta sabiduría tú y yo ya la sabemos a través de la Biblia revelada. Cuando habla de sabiduría oculta, está hablando de algo que ellos no conocían hasta ese entonces. ¿Sí está conmigo? Cuando dice que la que predestinó, predestinar quiere decir algo que él ya sabía que íbamos a recibir los que hemos creído. Dios ya había preparado esta sabiduría para los que son suyos. Cristo dijo: te doy gracias, Padre, porque has decidido revelar estas cosas a los niños. Dios decidió revelar la sabiduría ¿a quiénes? A los niños, según Cristo. Si tú lees Corintios 1 en delante, dice: vuestra vocación no soy muchos sabios, no son nobles, sino que lo más vil, lo más necio, despreciado escogió Dios. Está hablando de nosotros, ¿sí? Dios no te dio sabiduría porque eres guapo, hermoso, intelectual. Nos la dio a los niños. Amén, hermanos. Entonces Pablo está hablando de la sabiduría que viene directamente del Espíritu Santo. Ahora vamos al verso 10. Está hablando de una revelación dada por medio del Espíritu Santo. Y dice el 10, pero Dios no las reveló. ¿A qué dice, hermanos? A nosotros. ¿Por qué, hermanos? Por el Espíritu. Dice Pablo, Dios nos las reveló. Es decir, la sabiduría que salva y que el hombre no puede conocer por sus medios, ha sido revelada por Dios. El conocimiento de Dios, Él mismo lo revela a través de ¿qué, hermanos? Su Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, en primer lugar, es como podemos diferenciar entre el Dios de la Biblia y el Dios de la imaginación de una religión. Es a través del Espíritu Santo, aquel que cuando está el predicador hablando, tu espíritu dice amén, así sea, eso es verdad. Y cuando nosotros, por ejemplo en mi caso, que a veces escucho predicadores y veo los de falsa doctrina, inmediatamente por ese conocimiento que tenemos por el Espíritu Santo, entendemos, eso no es bíblico. Eso que ese hombre está diciendo no está aquí. Está torciendo las escrituras. Pero ¿quién nos da la sabiduría para discernir su palabra, hermanos? El Espíritu Santo. Entonces es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos entender todos los conceptos, la sabiduría que proviene únicamente del Dios de la Biblia. Mire Mateo 11:25. Mateo 11:25. ¿Sí está conmigo, hermanitos? Mateo 11:25.
es esa sabiduría que viene directamente de Dios de la Biblia. Si usted quiere conocer al Dios, hasta el Espíritu Santo ya vive en usted. Desde el día que usted fue salvo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él nos enseña, nos revela la palabra de Dios. Mire lo que dice Mateo 11, versículo 25. Dice la escritura: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mire capítulo 16, 17. Capítulo 16, 17. Capítulo 16, 17. ¿Ya estamos todos ahí? Voy a esperar que todos tengan ahí, hermanos. No quiero que nadie se me pierda. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién, hermanos? Háblenme, hermanos. ¿Sino quién? Mi Padre que está, ¿qué? En los cielos. Mire acá. La Biblia dice que la Biblia dice que Jesús, cuando le habló a Pedro, que Pedro le dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Pedro había visto en algún lugar anteriormente esta revelación? ¿Sí o no? No, hermanos. No era algo que estuviera establecido, estipulado. Pedro era un hombre del vulgo, sin letras, no conocía ni la ley. Pedro no tenía estudios. ¿Cómo iba a determinar tal cual declaración? Pero Jesús le dice: eres bienaventurado porque el Padre decidió darte a ti esa revelación, te dio a ti ese conocimiento, te declaró una verdad de Él. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos conocer todo lo que tiene que ver con respecto a Dios, a su persona, sus atributos, su conocimiento. Ahora, un paréntesis: Dios ya no da revelación nueva. ¿Qué revelación nueva? Una verdad nueva. Ya no hay alguien que se pueda levantar ahorita y decir: pastor, el día de mañana en tal fecha va a suceder esto porque Dios así lo dijo. Ya no, tenemos la revelación completa. Tenemos la revelación total. En ese tiempo, ¿por qué Dios hablaba por sueños y visiones en ese tiempo? Porque no tenían la revelación completa. Dios tenía que hablarles por señales. Era la manera en la que Dios hablaba. Pero ahora tú y yo, creyente, tenemos la revelación completa de Dios. ¿Qué es lo que necesito yo para saber interpretarla o saber entender lo que Él me quiere decir? El Espíritu Santo que vive dentro de ti y vive dentro de mí nos declara, nos enseña lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Los veo con cara de no sé qué me estás diciendo, pastor. ¿Sí, amén, hermanos, o no? Pues puedo regresar, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. Ahora, mire lo que Pablo dice en 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Wow, hermanos, vamos a ir muy tarde, lo siento. 1 Corintios 2:10. Gloria a Dios, ya era una de tantas, hermanos. Tanto tiempo descansando ahí en la cuarentena, ya, hermanos, ya era tiempo. Por eso quitamos los anuncios y mejor le dimos tiempo al mensaje. Amén. 1 Corintios 2:10. Mira lo que dice la palabra de Dios así: pero Dios nos la reveló. Ahora, ¿qué dice aquí, hermanos? ¿A quiénes? Hábleme, ¿a quiénes? Pregunta: Pablo está diciendo que exclusivamente se la reveló a ellos, o está hablando a los creyentes se la reveló. A los creyentes. Dice Pablo: Dios nos la reveló a nosotros. ¿A quién le está hablando Pablo? Creyentes en la iglesia de Corinto. A ellos se las había revelado. Pablo dice: Dios nos la reveló a nosotros, esta sabiduría que no proviene de hombres, porque el hombre no la puede entender. Si vamos a ver el versículo 14, capítulo 2, que el hombre natural no puede percibir estas cosas. Y Pablo dice: Dios nos la reveló a nosotros por medio, dice ahí, por el Espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda a conocer, a identificar la verdad de quién es Dios. Amén, hermanos. Ahora mire el versículo más adelante. Este pasaje me encantó, este fragmento. Porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué dice? Aún que, hermanos,
lo profundo de Dios. ¡Wow! El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, que podemos conocer más y más y más y más de Dios. El conocimiento de Dios no tiene un límite, es amplio, es infinito. Por eso podemos aprender cada día más y más y más y más. Pablo dice, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios puede conocer y examina lo profundo de Dios. La palabra escudriñar es muy importante. Cuando Pablo dice que el Espíritu todo lo escudriña de Dios, quiere decir que todo lo examina con cuidado. Eso es escudriñar, examinar con cuidado. Pablo dice, el Espíritu Santo de Dios examina o analiza profundamente, cuidadosamente todo lo que es Dios y nunca cesa su labor escrutadora. Nunca el Espíritu Santo de Dios cesa de enseñarnos más y más del conocimiento de Dios. Nunca. Es ahí donde yo puedo identificar y determinar quién es el Dios de la Biblia y saber cómo Él obra y entender cómo Él obra y mirar su personalidad, mirar su forma de ser, mirar su forma de obrar y mirar si lo que estoy creyendo es 100% bíblico o si no lo es. La Biblia nos dice que Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu todas estas cosas. El evangelio que usted sabe ahorita, hermano, que usted conoce, ese evangelio no se lo reveló el pastor que le predicó, no se lo reveló el hermano que le predicó. Fue el Espíritu Santo de Dios quien le tocó a usted y le mostró estas verdades. ¿Sí está conmigo, hermanos? Él es el que sella y garantiza que la persona es salva. La obra del Espíritu Santo llega hasta las partes más profundas de Dios. ¿Cuáles son esas partes más profundas? Dice el salmista, tal conocimiento es demasiado amplio para mí. No lo puedo comprender. ¿Sabe cuál es el problema? Míreme acá. Queremos comprender a un Dios espiritual vivo con la carne. Es imposible. ¿Sí me está escuchando? La carne y el espíritu se oponen entre sí. La carne no puede entender al Dios que es espíritu, pero el Espíritu Santo que vive en mí me enseña lo espiritual de Dios. Por ejemplo, muchos me han hecho esta pregunta: explíqueme la Trinidad. Se las explicas y aún muchos de ustedes ni la entienden todavía. Ay, caray, ¿cómo es que decir es uno? No, es que no checa, no puedo entender. Porque humanamente son cosas que tú no vas a entender, se entienden y se disciernen espiritualmente. ¿Sí está conmigo, hermanos? Cuando estaba yo en la escuela de la escuela dominical de la iglesia, me ponían la famosa actividad de los 3 cerillitos. Un cerillito es el Padre, el Espíritu Santo. Uno es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y cuando los juntaban los cerillitos sacaba una sola flamita. Decía, mira, así estos 3 son uno. Pero si usamos ese ejemplo así, entonces estamos dando la intención de que individualmente son 3 distintos y luego al fusionar se hacen uno. Y no es así. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Ya ven cómo está la cara de, ay, mi cerebro? Tú. Porque humanamente usted no va a entenderlo así. Ahora, más adelante, los domingos en la mañana vamos a hablar de la Trinidad, pero todavía no vamos a los rudimentos, ¿ok? Vamos a lo básico. ¿Qué es lo que pasa con el creyente? Que llega un testigo de Jehová y te dice, la Trinidad no es bíblica, y te enseña sus argumentos, y como no hemos conocido al Dios de la Biblia, decimos, sí, cierto, tiene razón, ese hombre tiene razón. ¿Sabe qué? Encontré la verdad. Ya oye la verdad. La verdad no está en ninguna iglesia, la verdad está en Cristo. Pero ¿por qué los testigos de Jehová piensan y dicen que tienen la verdad? Ellos mismos lo dicen, tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque ellos creen que tienen la verdad, porque ellos creen que conocen al Dios de la Biblia y lo ignoran. Tanto que su Biblia está tan modificada con tantos versículos aislados para que concuerde con su doctrina. Pero se les olvida que hay versículos que dejaron por ahí libres que sí podemos usar.
Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Por qué caemos en esas apostasías tan graves, tan grandes? Ignorancia. El Espíritu Santo nos ayuda a conocer todo lo que es de Dios. Y por último, para terminar, Tito capítulo 1:16. Tito 1:16. Tito 1:16. Amén, hermanos. Vamos a leer Tito 1:16, por favor, pero antes, nada más a manera para terminar este punto de que el Espíritu Santo es el que nos muestra todo lo que es de Dios. Dice Juan 16:13 al 15, no vaya ahí por tiempo, yo se lo voy a leer. Dice ahí en Juan 16:13 al 15, dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo me hace saber todo de Dios. Por eso Jesús dijo: el que me ha conocido a mí ha conocido al Padre. Conocimiento amplio de quién es Dios. Ahora siguiente, mire Tito 1:16. Téngame paciencia, hermanos. Sí, de veras que es muy tedioso estar preparando todo esto para enseñarle a ustedes. Sí, ponga atención, ya vamos a terminar. ¿Sí? Tito 1:16. Dice la Biblia: profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice, hermanos? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, ¿qué dice? Reprobados en cuanto a toda buena obra. Segundo lugar, cuando una persona conoce al Dios de la Biblia, la vida de esa persona va a ser transformada. ¿Por qué usé Tito 1:16? Vea la frase que comienza ahí el apóstol Pablo a Tito: profesan conocer, ¿qué dice? Pero sus, ¿qué, hermanos? Sus hechos lo niegan. Los cretenses en el tiempo de Tito estaban adentro de la iglesia y ellos profesaban tener un conocimiento de Dios. Quiere decir que ellos declaraban que conocían a Dios. Pero mira lo que dice la Biblia en el versículo 16: pero con sus hechos lo niegan, siendo, ¿qué dice? Wow, ve esa palabra: siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sabes cuál es la evidencia de alguien que conoce al Dios de la Biblia? Su vida es transformada. Y Pablo dice a Timoteo: ten cuidado de los cretenses. Ellos dicen que conocen a Dios, pero sus hechos lo niegan. Son abominables, son reprobados. No son de los nuestros. No viven de los nuestros, no conocen al Dios de la Biblia. Por eso, como vimos la semana pasada en la tarde en 2 de Corintios 3:18, que nosotros mirando a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, al conocer la gloria del Señor, ¿qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Alguien que mira la gloria de Dios en todo su esplendor a través de la Biblia va a ser una persona transformada. No puede un cristiano conocer la Biblia y no sentir nada. No puede un cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios conocer de Dios y que su vida no cambie, que su vida no sufra un efecto. Automáticamente alguien que tiene el Espíritu Santo, que nos revela lo de Dios y también me lleva a su conocimiento amplio, no va a vivir igual. Si me está escuchando, no va a vivir igual. Pero hay muchos cretenses en las iglesias, profesan conocer a Dios, pero sus hechos son todo lo contrario. Efesios 2:8-9 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras, yo te muestro mi fe con mis obras. La fe sin obras es muerta. Alguien que conoce a Dios, su vida es transformada. Por eso los cretenses
Profesaban, y como en las iglesias que conocemos en Juárez y en cualquier ciudad, profesan, y Dios, y Dios, y Dios, y esto, y aquello, y aquello, y aquello, pero no pasa nada con ellos. ¿Sí está conmigo? No pasa nada con ellos. Voy a ponerles un video. Santos, si me lo puedes poner, por favor. Velo preparando, nada más tenlo listo. Primera de Corintios 17. Me van a preparar un video que voy a poner para ustedes. Ya se despertaron. Pastor, va a poner un video, qué padre. Primera de Corintios 17. Luego se despertaron. Mira lo que dice en el versículo 7. Amén, hermanos. Voy a tratar de explicar esto a mucha velocidad porque el tiempo ya se me terminó, ¿sí? Entonces, y quiero que vean este video rápido. Dice, ¿ya estamos todos ahí? ¿Qué dijimos que era la idolatría? El que el hombre crea a un Dios a su misma imagen. Eso es idolatría, ¿verdad que sí? No necesita adorar un mono, no necesita adorar otra cosa. Si el hombre ha creado un Dios a su propia manera de pensar, eso es idolatría. Ahora, mira lo que Pablo le aconseja a Corintios en el capítulo 10, verso 7. No seáis idólatras como algunos de ellos. Hablando de los israelitas, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó, ¿qué dice? A jugar. Pablo está citando un pasaje, vamos a Éxodo capítulo 32 verso 6. Pablo está citando un acontecimiento que sucedió en Israel hace miles de años, cuando Moisés los sacó de Egipto y ellos hicieron el becerro de oro. Éxodo 32, por favor. Éxodo 32. Amén, hermanitos. Éxodo 32. Ténganme paciencia, hermanos, por favor. Dice la Biblia, versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentando ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó, ¿qué dice? A regocijarse. Rápidamente, Pablo dice que el pueblo se levantó a jugar, y aquí dice que se levantó a regocijarse. La palabra jugar y la palabra regocijarse, en una traducción de la Biblia más amplia, dice que los dos se sentaron a divertirse. Esa es la palabra que utiliza para ambos fragmentos. Divertirse. La palabra griega en jugar está hablando de un muchacho que practica el fútbol por diversión. De eso es lo que habla la palabra jugar en griego, en el capítulo 10, verso 7 de Corintios. En el capítulo número 32 de Éxodo, en la palabra hebrea que utiliza para decir de que se sentaron a regocijar, usa la palabra burlones, calumniadores, alguien que se mofa de algo. Esa es la palabra hebrea. Cuando tú conjuntas estas dos palabras con su contexto, hay una Biblia muy exacta que tradujo lo siguiente: que el pueblo se levantó a comer, a beber, y se entregaron a diversiones paganas. Escúcheme bien. Israel venía ¿de dónde? ¿De dónde? Las prácticas paganas de los egipcios, Israel lo practicaba, las tenían que hacer, eran esclavos. Tenían que participar de los dioses de los egipcios. Ellos no conocían todavía a Jehová, al yo soy, hasta que Moisés se los presenta. Entonces ellos utilizaron la forma de adorar al Dios de los egipcios y lo ponen a adorar a otro ídolo, que es el becerro. Ahora, ¿por qué los israelitas hicieron un becerro? ¿Te acuerdas en capítulo 12 cuando Dios les manda hacer la Pascua? ¿Qué era lo que iban a sacrificar? Un becerro para holocausto, poner la sangre en las puertas, en los dinteles, para que el heridor no pasara sobre ellos, sino sobre todos los primogénitos de Egipto. Entonces ellos piensan y dicen: necesitamos un Dios para decir que Dios nos sacó de Egipto. Mira el capítulo 32, versículo número 1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos, ¿qué dice? Dioses. Ve la palabra, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya acontecido. Mira la declaración. Es que a Moisés no sabemos qué pasó. O sea, Israel no entendía aún todavía quién era el Dios al que servían. Pensaban que Moisés lo veían como el gran líder. Y luego cuando Moisés se tarda en venir, dice: ¿sabes qué, Aarón? Haznos un Dios. Hicieron un becerro. ¿Por qué? Porque pensaron que ese becerro fue el que los sacó de Egipto. ¿Y sabes cómo le llamaron al becerro? Jehová.
Así le pusieron a ese becerro, Jehová. Y ellos dijeron, estos dioses nos sacaron de la mano de Egipto. Ellos tomaron un concepto del nombre que Moisés les había presentado, Jehová. Sacaron a Jehová del contexto, pero se le pusieron ese nombre a un Dios creado a su mismo pensamiento. Ahora, ¿a qué los llevó este ídolo? Al desenfreno. Con eso termino y vean el video. Las iglesias que tienen un Dios acorde a su imagen viven en completo desenfreno. Adoran como quieren, como creen, como piensan, pero ignoran completamente al Dios de la Biblia. ¿Sabes cómo concluye Pablo uno de sus capítulos de Corinto a una iglesia desordenada? Dios es un Dios de orden. Ponme el video, por favor. Déjalo pausado, yo te digo cuando lo reproduzcas. Si me pueden ayudar a apagar las luces para que se vea mejor, gracias, hermanos. Y si lo puedes poner a los que están en transmisión en vivo, por favor, gracias. Ok, vamos, todas las luces, hermano. Vamos a ver este video. Bueno, no sé si déjenmelas. Vamos a ver este video de una iglesia pentecostés. Para los que nunca han entrado a una iglesia pentecostés. Ahora, fíjense bien, ellos dicen que lo que vamos a ver ahorita a continuación es la llenura y la venida del Espíritu Santo. Y ellos siempre usan el pasaje de Hechos 2. Pero como ellos tienen a Dios en un concepto así adoran. Y esto fue lo que le pasó a Israel y lo que Pablo les advierte a Corintios, que cuídense de la idolatría. Idolatría no solamente es adorar imágenes, es forjar un Dios a mi propia imagen, como yo creo que es Dios, y nos lleva a un desenfreno. Pónmelo por favor, hermano. Adorar es quemar incienso. Adorar es llenar el trono de Dios con perfume. Amama sama anda haya. Obara mama caída sama. Itarama sama camaramanda saya kaya misa. Oh, aleluya. Nuestra vida tiene que estar en el altar. Óigalo, por ahí está Él moviéndose. Dejemos que Dios haga lo que quiere hacer esta mañana.
Yo veo eso. Mi corazón no se ríe de mofa, se quebranta de ver tanta ignorancia de lo que es Dios y su Santo Espíritu. Desorden. Jamás en Hechos 2 vas a encontrar que en Pentecostés sucedió algo así. Jamás. Jamás vas a encontrar que en las iglesias primitivas de los tiempos antiguos hacían algo así. El movimiento carismático no tiene años de haber empezado, pero no tiene los años desde los apóstoles para acá. Hay una fecha en la que el movimiento carismático empezó. Y eso no es, hermanos, sinceramente, vamos, como les dije, quitémoslo la playera de una denominación. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo se manifiesta así? A mí me daba más miedo que otra cosa ver algo así. Parece que demonios entran. Pero hay algo que Pablo le dijo a los corintios: cuídate de lo comer, de lo sacrificado, de lo ídolo, porque a lo que los ídolos ofrecen, a los demonios lo hacen. Hermanos, es impresionante la ignorancia de un hombre que supuestamente tiene que enseñar la palabra de Dios y muestra a un Dios desordenado. Eso fue lo que hizo la nación de Israel cuando estaba el becerro. Desenfreno. Un completo y rotundo desenfreno. Creo que yo tengo el Espíritu Santo de Dios y jamás me han dado ganas de moverme de esa manera. Creo que mi pastor y pastores que conozco de diferentes denominaciones tenemos el Espíritu Santo de Dios y jamás se han vuelto de esa manera. Porque muchos traen esas raíces. Crecí ahí conocí, ahí creo que esto es lo correcto. Olvídate de lo que tú crees. Agarra este bendito libro y léelo. A mí me carga ver eso, porque esas iglesias son las que predominan en esta ciudad. ¿Y cuántas personas así no van a ir al infierno de fuego porque nunca creyeron en el verdadero Cristo? Creyeron en un Dios de su idolatría, en un Dios de su religión, no en el Dios de la Biblia. Si tú realmente eres salvo, si realmente el Dios de la Biblia vive en ti, tu vida nunca va a volver a ser la misma. Eso es desenfreno. ¿Y sabes qué pasa con esas personas? Porque yo conozco personas como ellos, Su vida en la casa es peor que la vida de un incrédulo. Porque esas son manifestaciones, algo que... Y mira, gente, yo visité una iglesia de esas cuando tenía unos 12 años, hermano, yo salí llorando. Yo salí, de veras, salí asustado llorando. Me querían obligar a llevarme al salón de los niños de 12. Le dije, no, yo no quiero ir. Mamá, no me dejes ir, auxilio, policía, Sedena. No quería ir, hermanos. No quería ir. Estaba tan espantada. Gente se dejaba caer, gente se descalabraba ahí en el suelo. Yo nunca percibí el Espíritu Santo de Dios ahí. Jamás volví a entrar a una iglesia, jamás, porque ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Y no digo que en la iglesia fulana ahí el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está donde se predica de Él, donde la gente conoce de Él. ¿Sí está conmigo, hermanos? Qué importante es conocer al Dios de la Biblia, no al Dios de mi imaginación. Padre eterno, gracias te damos por lo hermosa y lo bella, Señor, que es tu palabra. Gracias, Señor, porque los que hemos creído en Cristo conocemos al Dios de las Escrituras. Pero perdónanos porque muchas veces nos hemos formado un Dios en base a mi imaginación. Perdónanos porque en base nos hemos hecho un Dios en base a mi forma de pensar y de creer.